Bendiciones, mis amados hermanos, buenas noches. Nuevamente estamos acá con ustedes para llevarles la palabra del Señor. Agradezco mucho al Señor que nos dé esta oportunidad extraordinaria. Para mí extraordinaria y espero que para ustedes también. Bien, miren, hemos estado conversando muchas cosas que vienen a ser prácticamente de la misma temática. Como lo he dicho muchas veces, van confluyendo hacia un mismo punto que al final de cuentas nos hablan de la preparación de la novia para la presentación ante el amado. Hemos hablado de las 6 presentaciones, hemos hablado del mikveh de la novia, hemos hablado, en los últimos días me refiero, ¿verdad? Y hoy estuvimos hablando del punto de encuentro, el lugar de extracción, y ya platicamos bastante de ello. Nos hace falta mucho de hablar acerca de eso. ¿Por qué razón? Solo para darle un avance de lo que nos hace falta hablar ahí, es que para que la novia también sea acompañada en ese descenso, deben de haber ministros que desciendan. Y entonces tenemos que chequear a cada uno de los ministros que descendieron para asociarlos verdaderamente con la amada, con la novia, ¿verdad? Nos hace falta ver con los descensos de Dios, los descensos de la Trinidad, los descensos del Verbo. Usted sabe que el Señor, cuando vino en carne hace aproximadamente 2000 años, no era la primera vez que venía a la tierra, porque Él mismo lo dijo, ¿verdad? Él dijo, otra vez dejo la tierra y vuelvo al Padre. Quiere decir que había estado acá y pues iba a volver, iba a regresar. Por eso es que se habla de cristofanías en el Antiguo Testamento. Pero voy empujando los temas así como es conversado, ¿verdad? Un poquito acá, otro poquito en medio, para que los vayamos asimilando. Creo que los que le hacemos seguimiento somos los que más lo vamos entendiendo, pero también creo que el Espíritu Santo, en su bendita gracia, misericordia, pues habrá de tocar los corazones y las mentes de aquellos que tal vez por X o Y razón no pudieron oír toda la serie, y con una palabra que el Espíritu Santo, con una sola palabra que Dios diga, nos hace pues salvos y perfectos, ¿verdad? Que así sea, si no es por negligencia, sino que porque hay muchas cosas otras que atender también. El Señor, yo creo que toma en cuenta eso. Bueno, el asunto es que en este momento yo quisiera continuar con esa misma temática, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva, de la cual nosotros hemos hablado cuando estuvimos hablando acerca de los caminos. Se recuerda, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que son de muerte. Mis caminos no son tus caminos. Y sobre todo aquel versículo tan impresionante que mencionamos hace algunos, no sé si ya meses o semanas ya, de Isaías 62:10, ¿verdad? En donde se nos habla de que tenemos que preparar el camino, ¿verdad? Y construir la calzada. Usted se recordará, Isaías 62:10. Entonces de ahí surgieron varias cosas, porque dentro de ellas surgió lo que se hablaba del camino, cuál es el camino de Dios, cuál es el camino de los hombres, y que el camino de los hombres es un camino de muerte. Incluso la revista que acabamos de ministrar, entregándola hace un par de semanas, hablaba de los caminos de muerte. Obviamente los caminos que presentamos ahí no son los únicos, ¿verdad? Sino que hay una gran variedad. Dentro de ellos vimos el camino de Caín. Usted se recordará, hace poco lo vimos, ese no está en la revista. El camino de Caín dice que es la antítesis del libro de San Juan capítulo 14, cuando el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces del lado de las tinieblas está el camino, el error y la muerte. Del lado del Señor, camino, verdad y vida. Del lado antagónico, camino, error y muerte. Pero empieza con el camino, y empieza con el camino de Caín. Entonces el problema de Caín, el camino de Caín
era precisamente que él era errante. Ahí fue donde nos detuvimos y empezamos a analizar si en algún momento nosotros no habíamos caminado errantes, errabundos, vagabundos, sin un destino. Realmente esto debería de ser algo que nosotros deberíamos de tratar desde todos los ángulos. Primero el ángulo espiritual, ese es el básico. Pero también, hermano, mucha gente camina sobre la tierra y no sabe a dónde va, aún en sus metas, pues terrenales, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Pues trabajando, ¿verdad? ¿Y para qué está trabajando? Para tener dinero. ¿Y para qué quiere dinero? Pues para comprar comida, ¿verdad? ¿Y para qué quiere comida? Pues para comer. ¿Y para qué quiere comer? Para tener fuerzas. ¿Y para qué quiere tener fuerzas? Para trabajar. Y entonces es un círculo existencialista, es un círculo vicioso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito por el que hemos venido a la tierra? Entonces, hay gente que sí tiene bien definidas sus metas, ¿verdad? Y dice, bueno, yo voy a estudiar tal cosa, me voy a tardar tantos años en eso, voy a dedicarme totalmente, después de eso voy a hacer tal otra, y entonces planifican su vida. Y yo he conocido mucha gente que planifica su vida. No estoy diciendo que así debería de ser todo, pero por lo menos ese es un orden. Yo tuve por lo menos unos 2 amigos, vamos a ver si unos 2 amigos, no amigos, sino compañeros de estudios y de trabajo, que uno me decía, una de mis metas, me decía él, pero tenía metas, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Que tenía metas, no andaba pajareando, sean buenas, malas o regulares, pero tenían metas. Entonces uno de ellos me decía, mi meta es que antes de que yo llegue, cuando yo llegue a los 50 años, decía, tengo que tener como patrimonio el equivalente a $1 millón. Esa era su meta, ¿no? Bueno, está bien, pero la cosa es que, repito, por lo menos sabía hacia dónde estaba dirigiendo su carro. Si a usted le parece que no es una buena meta, pues estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero en lo que sí deberíamos estar de acuerdo es que él tenía un objetivo que llenar y hay gente que no tiene objetivo en la vida. Y eso es andar como un vagabundo, como un errante, pero desde el punto de vista material. Tenía otro mi amigo que me decía, él lo decía un poco, él me decía, a los 40 yo tengo que tener $1 millón, decía él, ¿verdad? Bueno, esa era su meta, esa era la meta de uno y la del otro. Si la lograron, sí, muy probablemente la lograron, está bien, los felicito, que Dios los bendiga, pero no podemos nosotros vivir como errantes, porque vivir como errantes es una maldición. Es la maldición que le dieron a Caín, pues. Dijeron, por haber hecho esto, la tierra ya no te va a dar la fuerza cada vez que la cultives y vas a ser errante y vagabundo y fugitivo sobre la faz de la tierra. Y él dice, grande es mi castigo para ser soportado, porque cualquiera que me haya me va a matar. Pero el problema, en otras palabras, el problema es que la tierra ya no me echas hoy de tu presencia, número 1, me echas de tu presencia. Y la tierra ya no me va a dar su fuerza. ¿Para qué me sirve la vida? Entonces, al aplicarlo espiritualmente, hemos visto que hay mucho pueblo de Dios que anda errante. Y nunca ha sido, pero menos. No es el momento de andar errante. Es el momento de sacudirnos, es el momento de quitarnos la polía, es el momento de que se cumpla, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, porque está a la vuelta de la esquina, está la venida del Señor. Entonces es el momento de prepararnos, es el momento, repito, de despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice Hebreos, ¿verdad? Es el momento de discernir qué nos puede estar sirviendo de lastre en nuestra vida, en nuestra carrera, para terminarla con gozo. Ese es el momento que estamos viviendo. Entonces, dentro de las cosas que deberíamos de analizar es, ¿no será que andamos errantes? ¿No será que andamos errantes?
Y claro, yo sé que cualquiera va a decir, no, yo sí, no, eso sí no, yo no trabajo esa línea. Ok, miremos en la Biblia y analicemos. Entonces, para esto, quiero platicarles con ustedes lo que está aquí en la pantalla, que es el tema de los errantes, que viene a ser la continuación de ese camino de Caín y de todo lo que hemos abordado. Pero aquí hay otros elementos que vamos a plantear para ver, para discernir si no tenemos algún resabio, vestigio de errabundos, de vagabundos, ¿verdad? Y miremos pues, Salmo 119, 176. Fíjese qué interesante. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Vaya, pues aquí está la primera situación. Yo anduve errante como oveja extraviada. Y aquí, perdone, pero tengo que volver a hacer mención de cómo el Señor nos ha traído con las diferentes temáticas que las tenemos que empujar después esta, juntarlas más adelante. Hemos hablado, si usted se recordará, de aquella oveja que se extravió, ¿verdad? Se recuerda que se fue a los montes. Esa oveja se fue a los montes, se extravió en los montes, y entonces el Señor dejó las 99 y fue a buscarla por los montes. Cuando la encontró, pues se la llevó a su casa. Pero esa oveja, cuando se extravió, esa oveja cuando se fue a los montes, que repito que eso ya lo hemos enseñado qué significa, pero en ese momento anduvo errante, sin destino, sin ningún propósito en la vida. Entonces, pero era oveja. Tiene dos elementos. Si quiere, volvemos a ver el versículo en la pantalla y mire los elementos que tiene. Dice, anduve errante como oveja extraviada. No dice que era cabra, era oveja, solo que se extravió. Y entonces dice, busca a tu siervo. Pues es otra cosa, hombre, le servía a Dios. Y mire la otra cosa, no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces no son dos cosas, sino que tres. Número uno, nunca dejó de ser oveja. Número dos, le servía a Dios. Y número tres, todavía tenía el recuerdo de los mandamientos. Pero necesitaba que el buen pastor lo fuera a encontrar. Oveja, siervo, mandamientos, pero extraviado. Y por lo tanto, errante. Errante. Camino de Caín. Camino de Caín, el próximo paso es error de Balaam. Y el próximo es la contradicción o muerte de Coré. Entonces, Caín, Balaam y Coré. Camino, error, contradicción o muerte. Mientras que en Cristo tenemos todo, camino, verdad y vida. Entonces, hermanos, miren, si hemos andado errantes, es seguro que tenemos que pararnos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino y andar por él. Todo el mundo cuando lee ese verso dice, no, es que el camino es Cristo. Sí, amén, amén. Pero el Señor pone muchos caminos y los confluye en Cristo. El Señor, ¿cómo? Mire, Isaías 58. Mis caminos, no dice mi camino. Mis caminos, dice Dios, son plural, no son tus caminos. Claro que los caminos de Dios todos confluyen en Cristo Jesús. Por eso es que Él dice, yo soy el camino. Entonces, en algún momentito, cuando una persona empieza a errar, a andar errante, que puede ser de muchas cosas, de muchas formas eso, ¿verdad, hermano? Podría ser una persona que anda de congregación en congregación. Una persona que no se siente a gusto en ningún lugar. Allá no le gustó. Yo les decía a los hermanos, una persona que se conoce todas las iglesias de Guatemala. Todas se las conoce, todos los templos, y ha oído a todos los pastores.
pero ni se somete ni se sujeta en ninguna de las iglesias. De aquella iglesia le gusta la alabanza, de aquella iglesia le gusta el parqueo, de aquella iglesia le gusta cómo atienden a los niños, de aquella iglesia le gusta cómo son los asientos, de aquella iglesia le gusta la iluminación, de aquella iglesia le gusta la prédica, de aquella le gusta la enseñanza. Entonces quiere juntar. No, así no es. Eso es andar errante. Eso es andar errante. Ay, Señor Jesús, porque no es no reconocer una autoridad. Porque si vas a reconocer autoridad en todas esas iglesias, entonces va a ser un monstruo de las 1000 cabezas. Entonces hay mucha gente errante y no es tiempo de estar errante. Por eso es que Booz le dijo a aquella mujer tan extraordinaria, a Rutía, le dijo: mira, que no te hayan espigando en otro campo. ¿Por qué te vas a ir a meter a campos tan extraños, tan extravagantes? No te tienes que estar metiendo en otros campos. No te tienes que estar metiendo en esos campos. La palabra, la búsqueda del Señor, el orar, el leer la palabra. Y si es pues un privilegio para ti, el predicarla también. Entonces, búscame. Eso es lo que dice Salmo 119, 176. Señor, búscame, 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 porque estoy errante. Pero yo soy oveja, soy siervo y no me olvido tus mandamientos, pero estoy errante. Se parece a aquel hombre que cuando profetizó dijo así el hombre de los ojos abiertos, caído, pero con los ojos abiertos. Hermano, ¿para qué le servía tener los ojos abiertos si estaba caído? No tiene sentido. Entonces creo que cuando consideramos eso podemos decir: bueno, sí, Señor, yo he estado errante, yo tengo que sentar cabeza, dicen, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Miremos otro versículo, porque son una variedad de versículos. Miremos Proverbios capítulo 5, versículo 6, y aquí se nos habla de una mujer que se le llama la mujer extraña. Ahí lo vamos a leer en un momentito, pero mire qué dice. Se habla de ella, ¿verdad? Ella no tiene en cuenta el sendero de la vida. Va errante sin saber a dónde. No tiene en cuenta el sendero de la vida. Va errante sin saber a dónde. Entonces, aquí lo que tendríamos que analizar, no necesariamente está hablando de la adúltera, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos hablando incluso para los que son solteros, y tanto hombres como mujeres, si están próximos a casarse, tienes que buscar a una persona que tiene en cuenta el sendero de la vida. Porque, mira, si tú eres cristiano, has tomado en cuenta el sendero de la vida, indiscutiblemente. Si te vas a casar con una persona que no tiene en cuenta el sendero de la vida, solo por no quedarte solo o sola, va a ser un yugo desigual espantoso. Como ella no tiene en cuenta el sendero de la vida, va errante. Entonces te va a querer llevar, te va a querer jalar hacia sus caminos y te va a volver errante. Porque ella en sí, lo que hace que una persona empiece a dejar de ser errante es precisamente tener en cuenta el sendero de la vida. ¿Y cuál es el sendero de la vida? El sendero de la vida, sin lugar a dudas, la senda de la vida es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí tenemos que enfocarnos, ir en pos de Él, no separarnos de Él. Y entonces difícilmente se va a volver errante. Sin embargo, ya hemos platicado cuando hablamos de los cuatro encuentros de la novia, las 4 recuperaciones y por ende 4 pérdidas, cómo muchos personajes perdieron al amado. La mujer del Cantar de los Cantares fue uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que se me viene a la mente que también pusimos fue los padres del Señor que lo perdieron, y lo perdieron en el templo. Entonces hay gente que pierde en el templo al Señor. Qué triste, ¿va? Va al templo, pero ahí lo perdió.
por X o Y razón se quedó viendo las olas, como hizo Pedro, en vez de ver al que venía caminando sobre las aguas. Se hundió y lo perdió. Entonces tiene que volver al templo para encontrarle al Señor. Esta mujer, quisiera que leyéramos los versículos que le preceden al versículo 6. Acompáñenme, por favor. Proverbios capítulo 5, dijimos, ¿verdad? Lo vamos a ver por acá rápidamente. Proverbios capítulo 5. Y dice, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel. O sea que es hasta empalagosa, ¿sí? Su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No tiene la consideración de la senda de la vida, en su existencia. Sus senderos son inestables. Y lo que yo le acabo de leer hace un ratito, en vez de decir inestables, decía errantes. O sea que la inestabilidad es sinónimo espiritual de ser errante. Una persona inestable probablemente está caminando en el camino de Caín. ¿Conoce usted personas inestables que ahora sí, mañana no? ¿Conoce usted personas inestables que prometen una cosa y no la cumplen? ¿Conoce usted personas que, no, yo sí te dije eso, pero yo no había considerado tal cosa, pero rompió su palabra? ¿Las conoce? Yo, desafortunadamente, sí conozco gente así, que de alguna manera son bipolares espirituales, son inestables en todos sus caminos. Digamos, uno de ellos lo podemos ver en Génesis capítulo 49, cuando Jacob le llama la atención a su hijo Rubén y le dice, tú eres inestable como las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas en el mar están de aquí para allá, y de aquí para allá, y de aquí para allá. Así eres tú. Y por esa causa, y las otras que te subiste y usurpaste mi lecho, pero por inestable no vas a ser el principal, le dice. No vas a ser el principal porque, hermano, la estabilidad, la perseverancia no tiene nada que ver con ser errante. De esas personas diligentes que se fijan una meta, un objetivo. Por eso le puse los ejemplos de los amigos que le dije que querían ser millonarios, uno a 40 y el otro a 50 años. Pero la gente que se fija un objetivo y trabaja en pos de eso. Me voy a graduar de esta profesión y se pone a trabajar y a trabajar y a trabajar. Lo logra algo. Pero sinceramente hay personas que viven inestables. El matrimonio inestable. A cada ratito se viven ofreciendo divorcio. Bueno, y no solo eso, tal vez se divorció, se casó otra vez, se vuelve a divorciar y así constantemente. Esa es una inestabilidad tremenda y se traslada a los hijos. Ese es un camino de inestabilidad. Eso lo hace la mujer extraña porque no tiene en su consideración el camino de la vida. La otra mujer que está en Proverbios 7, la vamos a leer acá, que es así, dice definitivamente que es adúltera. Mire cómo dice Proverbios 7:25, esta es la versión Nuevo Mundo, donde dice, no se desvíe tu corazón a los caminos de ella, ni andando errante entres en sus veredas. No se desvíe tu corazón a los caminos de ella. O sea que ya tiene varios caminos. Ni andando errante entres en sus veredas. O sea, por no tener un lugar fijo a donde ir. Entonces la persona anda errante y de repente se topa con las veredas de la mujer adúltera. Y mire cómo lo envuelve, miremoslo rápidamente. Y esa mujer adúltera puede ser perfectamente Babilonia, puede ser perfectamente Babilonia. Vamos a buscar este versículo rápidamente. Sí, aquí está, no sé.
Aquí vamos a tener que leer, es que es tan largo a usted. Híjole, mire. Hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalas a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Llama a la inteligencia a tu mejor amiga, para que eso te guarde de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Y entonces mire lo que dice, porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía. Entonces mire pues, este joven es errante. Mire pues, vi entre los simples y distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Fíjese pues, pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche, en la oscuridad, hermano, salió 4 veces. 4 veces pasó enfrente de la casa de ella. Primero al atardecer, después al anochecer, después en la mitad de la noche y después a la oscuridad. Entonces se está poniendo al tiro de la mujer hasta que le salió la ciguanaba. Porque en el siguiente versículo, en el verso 10, si lo leemos, dice, he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Y aquí dice, es alborotadora y rebelde. Y mire su característica, que sus pies no permanecen en casa, porque es errante. Ella no quiere estar en un lugar, ella es errante. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Es errante, no tiene arraigo en ningún lugar. Lo agarra, lo besa y descarada le dice, tenía hoy que ofrecer ofrendas de paz y he cumplido mis votos. Como quien dice, ya terminé mi ayuno, y por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. Mira, mi lecho lo he tendido con colchas y linos de Egipto, es decir, con costumbres del mundo. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Se lo va a embrujar. Embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Está bien, puede ser la mujer adúltera, que Jesucristo se fue y ella se metió con todas las demás situaciones paganas idolátricas. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena. Y con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue y como buey al matadero, como uno en grillos al castigo de un necio. ¿Hasta cuándo? Hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no andes errante. Por andar errante, decía la versión que les leí, por andar errante te encuentres en sus veredas. Mire cómo dice la versión que le puse. No se desvíe tu corazón por los caminos de ella, ni andando errante entres en sus veredas. Entonces el problema es andar errante. Como anda ahí guanaqueando, diría mi abuela, ahí de un lado para otro, cabal se topa con las veredas de ella, se mete ahí. Esto no solamente estoy hablando en el sentido físico, sexual. Esto es aquella gente, insisto, hermano, que ahí anda averiguando. Sí, mire aquella religión. Sí, pero ahora que hay tanto como averiguar, ¿verdad? Usted en el Internet. El Internet vino a ser una herramienta extraordinaria para información, para que uno sea autodidacta, para tantas cosas, pero también para perdición, hermano. Porque dicen cada cosa en Internet y no todo es cierto. Más de la mitad es falso. Hay que corroborarlo, hay que investigar. Entonces, hay gente que anda errante en Internet, anda errante. Bueno, se va a topar con esa señora que es la Babilonia, que puede engañar. Ok, sigamos adelante porque el tiempo nos avanza.
Proverbios 10:17, este es glorioso, este texto, hermano. El que se adhiere a la disciplina es una senda a la vida, pero el que deja la censura hace que se ande errante. Vaya pues, aquí tenemos otro caso que nos puede conducir al camino de Caín, andar errante. Y es el hecho de que la Biblia dice que me hiera el sabio, que me hable. Pero hay gente que no tolera que le digan, hermano, disculpe, lo que usted está haciendo no está correcto, esto debería de hacerlo de esta y esta manera. Se molestan de una manera tremenda. Y dice la Biblia que se empiezan a aislar. Proverbios 18 dice, el que se aísla, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. Es aquí, en este caso, la disciplina que puede poner, sobre todo, estamos hablando en este momentito no necesariamente de la familia, aunque la familia es una gran bendición donde se encuentra disciplina, y la misma Biblia en el libro de Hebreos lo menciona, ¿verdad? Que nuestros padres nos disciplinaban y que no era agradable, pero nos sujetábamos y dio fruto. Pero aquí está hablando de gente grande, hermano. Aquí está hablando quizá de empresarios, de profesionales, que aunque sean empresarios y profesionales son ovejas y llegan a una iglesia y entonces el pastor empieza a aconsejarle porque su matrimonio no anda correcto y le dice, hermano, pero eso que usted está haciendo no está bien, ¿verdad? Pero como él es un médico muy famoso, ¿quién va a osar decirle algo a él? Ese pastorcito me va a decir a mí las cosas. No, si a mi consultorio viene gente que yo le sane. Entonces, no recibe ni el consejo ni la censura. Entonces camina errante. ¿Por qué camina errante? Porque lo sabe todo. Pero hemos entendido que hay cosas que nosotros no podemos por nosotros mismos, hermano. No podemos por nosotros mismos solucionar. Incluso se recuerda que hemos hablado de aquel dicho que dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Y yo le he dicho, sí y no. Porque hay ropa que es liviana, que sí se puede meter en la lavadora, en el fregadero ahí de la pila y hacer cosas. Pero las cortinas de tu casa no las puedes lavar ahí. Los tacuchos, estos no los puedes meter a la lavadora. Tiene que llevarse a un lugar especial en donde tienen aparatos especiales. Entonces no todos los trapos sucios se lavan en casa. Hay trapos que hay que llegar a un lugar en donde hay especialistas. Así es la consejería. Porque algunos dicen, ¿yo para qué me voy a ministrar? ¿Para qué? ¿Para que un hombre me diga qué es lo que yo tengo que hacer? No, si yo tengo 5 dedos de frente, algunos hasta tienen 10 porque están quedando calvarios, pero yo soy súper inteligente. ¿Cómo van a estar diciendo a mí, no mira quién soy yo, no mira el grado escolar, la escolaridad que yo tengo? ¿Cómo se atreve a decirme que... Ay, hermano, eso es lo que decíamos hoy en todo el día, ¿verdad? De descender, de humillarse, de ir y pedir consejo. Y ahí vamos a encontrar la voz de Dios. A mí nunca se me olvida, y perdone que le cuente un testimonio, pero nunca se me olvida que mientras yo estaba trabajando en lo secular y estaba próximo a que el Señor me hiciera un llamado a tiempo completo, ya era ministro, pero no estaba a tiempo completo, y el Señor me había dado un trabajo muy lucrativo, muy bueno. Y entonces, pero en el trabajo surgió un inconveniente bien serio, en donde todo el equipo con el que yo trabajaba y ahí estábamos perdiendo una fuertísima cantidad de dinero mensual por concepto de sueldos. Y entonces no hallábamos qué hacer. Y yo tenía acceso a mi apóstol, yo tenía acceso a mi pastor, pero él había dicho, desde el púlpito había dicho, que teníamos que buscar el departamento de consejería y de administración. Y
porque desde luego él se ocupaba de predicar la palabra y de otras cosas, así como Moisés, ¿verdad? Usted que se encargaba de los asuntos más delicados. Entonces yo, aunque tenía ese acceso, dije, yo voy a obedecer. Entonces pedí mi cita en administración, consejería, y me dieron cita con un hermano que tenía, era un profesional, él era un ingeniero, pero se había quedado sin trabajo y hacía como 4 o 5 años y estaba pasando una situación tan caótica, y yo le iba a ir a hablar de un consejo de cosas económicas. No tenía sentido, francamente. Pero mire, en la obediencia, en la sujeción, hay bendición. Entonces yo fui y vi al hermano y dije, padre, no permitas que lo que yo le vaya a contar lo vaya a amargar al hermano, por favor. Sí, mi hermano Sergio, ¿en qué le puedo servir? Entonces le destapé la olla y le empecé a contar todo el problema. Y él solo me oía. Y cuando le tocaba hablar, lo único que me decía era, ¿y usted qué piensa? Y entonces yo seguía, yo pienso tal y tal cosa, y callaba, y entonces me volvía a decir, ¿y qué piensa de tal cosa? Y mire, me hizo como 4 preguntas en diferente tiempo en la administración, y fue, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Mientras yo hablaba y hablaba. Y lo que yo no sabía es que cada vez que él me estaba diciendo ¿usted qué piensa?, se me abría una puerta de entendimiento, y yo mismo, el Señor me estaba dando el entendimiento para salir del problema. Y cuando finalizamos me dijo, bueno, pues eso que piensa, hágalo. Oró por mí y se terminó mi problema. Entonces, la sabiduría no reside necesariamente en un hombre, sino que reside en Dios. Es una sabiduría que desciende del cielo, ¿verdad? Entonces, hermano, pide consejo, y si te dan una censura, recíbela con humildad. Recíbela con humildad. Si consideras que es una injusticia, pues pide una segunda opinión dentro de la misma iglesia, apela al pastor o al apóstol o al anciano y mire, yo presenté esto y me dijeron esto y no lo recibo, dígame, ¿está bien eso que me dijeron? Ay, si no vas a caminar errante. Bueno, miremos otro versículo, por favor. Proverbios 12:26. El justo vigila su propio pasto, dice esta versión, pero el mismísimo camino de los inicuos hace que anden errantes. Vaya, entonces aquí lo que está diciendo, en otras palabras, es no seas candil de la calle, oscuridad de la casa. El justo vigila su propio pasto. El justo no le anda viendo el pasto a los demás, sino que su propio pasto, su propio campo. Hace un escaneo de su campo, está buscando en su propio campo. Entonces, como está así, no anda errante. Pero el inicuo, y fíjense que inicuo es una palabra que viene de una interpretación que quiere decir el sin ley, sin reglamento, sin fundamento, sin mandamiento, el sin ley. Y al hacer la contraposición en este versículo, el justo, el inicuo. El justo vigila su pasto, el inicuo anda errante. Quiere decir que no está en su propia casa, anda errante. ¿Y por qué anda errante? Porque no tiene ley. Con este versículo coincide otros que vamos a leer, como este que le quiero leer en este momentito, y se los voy a planteando así casi rápido para que nos dé tiempo de por lo menos llegar a la finalización de esta parte del tema, ¿va? Proverbios 27:8, pájaro errante lejos de su nido, es el hombre errante lejos de su hogar. Este es el contexto del que le acabo de mencionar, solo que lo dice con otras palabras. Pájaro errante lejos de su nido, es el hombre errante lejos de su hogar.
Con cuánta razón dice la Biblia que el necio pone sus ojos en los confines de la tierra y no mira lo que tiene cerca. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos cerca de nuestra casa, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, que son un verdadero regalo del cielo y que pues deberíamos dedicarnos un poquitito más a eso para no ser un pájaro errante, ¿verdad?, que anda lejos de su nido. Y ahí, lejos de su nido, sí, ahí sí es alegre, ahí sí hay carcajada. En la casa no, en la casa está empurrado, como dicen los muchachos, está enojado, todo le molesta, no le gusta la comida, no anda, ni la comida le gusta. Y cuando le anda a comer en la calle, que se lo cobran caro, que estaba medio pasado, ahí sí, calladito. Pájaro errante. No podemos andar así. Entonces, pero quiero ir corroborando, solamente redondeando esto, por favor. Entonces, la casa es un remedio para no andar errante. La casa. Si no tienes casa, vas a andar errante. Si tienes casa, pues no, ahí no hay ningún problema. Hermano, hasta el chamuco sabe eso. Dice que lo echaron de una casa, de un cuerpo, lo echaron y se fue y anduvo errante por lugares áridos, desérticos y secos. Y el mismo chamuco dijo: "Ala, volveré a mi casa", dice. O sea que ni al diablo le gusta andar errante, ¿verdad? Y volvió a su casa y la encontró vacía. Estaba limpia, pero estaba vacía. No la habían llenado. Entonces se apoderó de aquello otra vez. Pero el punto no es ese. El punto es que con casa, si nosotros tenemos casa, hogar, familia, entonces es difícil que andemos errantes. Ay, hermano, yo soy solito, fíjese que yo vivo solo. No importa. Tienes una casa que es la casa del Señor, tienes esta comunión entre nosotros, en donde nos hacemos amigos, nos hacemos familia, nos llegamos a amar, a reconocer, a respetar, a ayudar. Ese es uno de los propósitos. Entonces no andamos errantes, no estamos errantes, tenemos una situación sólida con nuestros hermanos. Ay, Señor, cómo me cuesta decir esto, pero lo voy a tratar de decir con mucho respeto y con mucha delicadeza y con temor de Dios. Pero mire, la gente, sobre todo la gente que emigra a otro país, sufre este tipo de problemas porque se desarraiga de toda su familia, de su hábitat, por decirlo así, de la sociedad en la que estaba acostumbrado a vivir. Se desarraiga de eso y de repente es plantado en otro lugar. Y eso lo puede volver un errante. Sin embargo, hay gente que emigra y va con la mentalidad de que va a pegar. Es como un árbol que lo arrancan de un lugar con toda su raíz y lo siembran en otro lugar. Tiene las posibilidades de rejuvenecer, de reverdecer en el lugar en donde lo plantaron. Pero de lo contrario, ¿no? Yo tenemos muchos hermanos inmigrantes en diferentes iglesias en Estados Unidos. Hay alrededor de unas 200 iglesias ya en este momento de gente que llega. Ninguna es iglesia de gringos. Todas son iglesias hispanas, de estas que estoy diciendo. Unos proceden de México, otros de cualquier país de Centroamérica, otros de cualquier país de Sudamérica, y de diferentes poblaciones de cada país, y se encuentran allá. Es un crisol, hermano, de culturas y todo. Y entonces muchos de ellos hacen iglesias de guatemaltecos, de salvadoreños, de mexicanos, de puertorriqueños, de dominicanos, porque se sienten sin identificación, sin hogar, se sienten como que están errantes. Pero entonces, ¿para qué se fueron? En cambio hay otros
que llegan y sí siguen buscando al Señor con una doctrina que tenían establecida. Esos no se fueron errantes. Hay otros que llegan y dicen, yo aquí voy a aprender a vivir en este lugar. Lo primero que voy a hacer es aprender el idioma. Se meten a estudiar el idioma y se meten a estudiar. Pero hay gente que tiene unos 30 años, 40 años estar viviendo ahí y no saben hablar el idioma. Sus hijos que nacieron ahí les tienen que pedir la comida cuando van a un restaurante, porque ellos están errantes, siempre están pensando que van a regresar a su país y ya cuando los jubilen, y cuando vienen acá están pensando que cuándo va para allá. Eso lo mira usted, hermano, eso se mira en las líneas aéreas, eso se mira, bueno, ahora ya no, con esta pandemia que se terminaron los viajes, ¿verdad? Pero entonces no seamos errantes, pero sobre todo no seamos errantes espiritualmente hablando. No debemos de ser errantes. Tenemos que establecernos en un lugar e ir en pos de eso, es la palabra. Miremos este otro versículo que creo que nos va a ayudar bastante. Este es precioso. Bueno, todos son preciosos. Pero mire pues otra razón por la que podamos estar errantes. En cuanto a mi pueblo, los que le asignan sus tareas están tratándolo severamente. Y simples mujeres realmente gobiernan sobre él. Aquí no está menospreciando a las mujeres, sino que está diciendo que mujeres que son simples. No está diciendo que las mujeres son simples, sino que está diciendo que mujeres que son simples. Sí, yo no sé si se nota la diferencia. No está diciendo que las mujeres son simples. Está diciendo que así como hay hombres simples y mujeres simples, en este caso, la mujer simple realmente gobiernan sobre el pueblo. Y entonces dice, oh pueblo mío, los que te van guiando, te están haciendo andar errante, Padre Santo, y han confundido el camino de tus sendas. Dios mío, mire la gran responsabilidad que tenemos nosotros los que somos siervos de Dios. No podemos hacer que la gente ande errante. No podemos convertirnos nosotros en guías ciegos, que están guiando ciegos porque vamos a caer en el mismo hoyo. Entonces tenemos nosotros los ministros, y en primer lugar nosotros los ministros tenemos que dejar de ser errantes si en algún momento lo hemos sido. Es importante y que la gente conozca esto. Pero déjeme leerle ese mismo versículo en otra versión y después seguimos conversando en el par de minutos que todavía tengo. Miremos la otra parte, el otro versículo siempre ahí. Esta es la Biblia de las Américas. Es una parte del mismo versículo. Oh pueblo mío, sus opresores, ojo con esto, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Y los, pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas, que como ya dijimos acá en la anterior versión, los hacen andar errantes. En otras palabras, los hacen andar por el camino de Caín. Entonces, mire pues, aquí no se trata de que yo me peleé con el pastor porque me hizo caras, o porque no me gusta lo que dijo, lo que hizo, y entonces pues me voy y pongo otra iglesia. Porque al hacer eso, los que lo sigan van a ser errantes, porque él está siendo errante. Y otra cosa es que habla de niños y de mujeres. Ahí habla de un gobierno de gente neófita que no tiene conocimiento de la palabra, ni tiene conocimiento de las costumbres del sacerdocio, como los hijos de Elí. Entonces, yo he oído las cosas más descabelladas a veces, hermano, de gente que, digamos, hay alguien que abrió una iglesia X, ¿verdad? Y no tenía ni el llamado ni la sustancia. Y yo he oído
Como ovejas le dicen a sus pastores, es que tengo que ir a apoyar a mi hijo. Esto no es un club social ni un partido político. La iglesia no es que tú llegues a apoyar a la iglesia. Voy a ir a apoyar al pastor. No, si este no es un partido político. La iglesia dice que tú tienes que llegar para contemplar la hermosura, para inquirir en su santo templo, para ser equipado, catartizado, remendado, ministrado, liberado. Para todo eso, no es que tú vayas a ir a apoyar. Si crees que estás llegando a una iglesia por apoyar, estás mal, estás errante. Ay, Señor, esto se nos pone difícil, ¿verdad? Entonces, y la otra cuestión está en el matriarcado. Debe de existir un gobierno en el orden divino y no un matriarcado. Bueno, eso lo tenemos que conversar con un poco más de detalle. Según yo, hoy sí vamos a terminar de hablar de los errantes, pero todavía nos hace falta muchísimas cosas que explicar. En cuanto vamos leyendo un versículo más y más y más, siguen surgiendo muchas cosas. Vamos a finalizar. Déjeme ministrar la palabra en este momento, que todo el día estuvimos hablando, todo el día estoy hablando de los que descienden, del que desciende. Ahorita retomé el tema de los errantes para descubrir y discernir el camino de Caín. Hermano, es una riqueza preciosa la que Dios nos ha estado dando. Que Dios nos ayude a poderla asimilar, distribuir en nuestro organismo espiritual y llevarlo a la práctica. Deseo con todo mi corazón que Dios te prospere, que tengas salud, y esa prosperidad y esa salud que sea integral, espíritu, alma y cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para no andar errantes, ayúdanos para no ser vagabundos. En el nombre de Jesús, auxílianos con todo nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que seas nuestro pastor, que siempre estemos nosotros extendiendo nuestra mano para tocar el cayado, Señor, el cayado, la vara de autoridad tuya. Y, Señor, por muy densas que sintamos que sean las tinieblas, sepamos que al andar de la mano tuya andaremos seguros. Padre, por favor, toca los corazones de aquellos que no se han convertido dentro de nuestra familia y también fuera de nuestra familia. Ayúdanos a ser luminarias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo con el poder, la virtud del Santo Espíritu tuyo, Señor, tu palabra. Señor, por favor, ministranos con la ministración de ángeles. Que vengan ángeles, Señor, el ministerio angélico sea activado, ay, Señor, sobre nosotros, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos amados. ¿Saben qué? Creo que cada día el Señor nos está derramando una virtud extraordinaria. Yo sí siento que el Señor está a favor de su pueblo para irlo perfeccionando y cumpliendo lo que Él dijo, que el que empezó la buena obra la va a terminar, ¿verdad? Dentro de esto, cada día se adhiere más gente a orar. Recuerde que estamos orando los días lunes a las 5:30 de la mañana, a las 6:30 ya está libre usted para irse a trabajar. Y también lo estamos haciendo los miércoles, jueves y viernes. Esta semana, primero Dios, lo vamos a volver a hacer de la misma manera porque nuestro semáforo está en anaranjado todavía, así que podemos seguir haciendo nuestras actividades con mucha precaución, con todos los requisitos y protocolos de bioseguridad. Pero entonces vamos a tener culto todos los días presenciales, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Primero Dios, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado vamos a tener nuestro foro con nuestros panelistas. Y miércoles, jueves y viernes, en la mañanita, oramos. Porque como ya no lo podemos hacer como lo hacíamos en los foros del retiro del año pasado,
Entonces, ahí vamos a estar, hermano. Ahí, y si usted quiere enviar sus peticiones como lo hacía antes, para que el miércoles, jueves y viernes oremos, envíelas. Nosotros las vamos a poner aquí, cabal, como lo hacíamos, partiendo la pantalla y poniendo todas las peticiones y testimonios. Hay una cantidad de testimonios. Estoy asombrado de lo que Dios está haciendo. Dios está actuando. ¿Qué más le tenía que decir? Aparte de que lo amo mucho y lo extraño, ya que hoy lo vi allá en la iglesia también, a algunos de ustedes, no a todos desde luego, pero ahí en el Zoom tal vez están los de la iglesia, si me los pueden poner, y también están los hermanos que no están en la iglesia, ¿verdad? Y que son de diferentes lugares. Los saludo con un abrazo no contagiado de ninguna cosa de esas feas. Ahí están los hermanos, qué lindo, gracias a Dios, qué bueno, híjole, son un montón. Ahí está, y la iglesia no me la van a poner, o ya se retiraron los de la iglesia, no puedo creer, ellos están firmes y adelante, pero no los miro. De Control Room, pónganme los hermanos de la iglesia, con eso los saludamos. Allá están, ya los vi, allá dice, ahí están, ve, aleluya, levanten la mano pues, si los estamos bendiciendo y saludando. Ay, qué bueno, ahí están nuestros hermanos de alabanza que se han derramado en adoración y servicio durante toda la tarde, también que Dios me los bendiga mucho. Les devuelvo el tiempo a ustedes, hermanos de la alabanza, para que dirijan un himno para cerrar este servicio.